¿Alguna vez te has preguntado cómo se alinean nuestras búsquedas modernas de placer, como el sexo, con los antiguos valores estoicos? Hoy nos sumergiremos en una exploración profunda de cómo el estoicismo, una filosofía con raíces en la Grecia y Roma clásicas, puede informar y transformar nuestra comprensión del deseo sexual y la intimidad. Acompáñame mientras exploramos cómo figuras como Epicteto y Marco Aurelio podrían haber percibido este tema tan humano y cómo tal vez sus enseñanzas podrían ofrecernos una brújula ética en nuestra vida sexual. Abordaremos preguntas esenciales sobre el deseo, la autodisciplina, el amor y la conexión. Todo a través del lente de una de las filosofías más influyentes y duraderas de la humanidad. Entonces, antes de sumergirnos, preguntémonos, ¿puede el estoicismo enriquecer nuestra vida sexual y emocional? ¿O nos aleja de los placeres naturales de la vida? Prepárate para un análisis que podría cambiar la forma en que ves la intersección entre los placeres sensoriales y una vida virtuosa. Empecemos. Percepciones estoicas sobre el deseo. Estas percepciones son profundas y matizadas, fundamentadas en su comprensión de la psicología humana y su visión del mundo. Los estoicos, una escuela de filosofía fundada en el siglo III a.C., no rechazaban el deseo en sí mismo, sino más bien su dominio sobre la razón y la voluntad. Para los estoicos, el deseo es una inclinación natural del ser humano, una parte de nuestra condición que nos impulsa hacia cosas que percibimos como valiosas o beneficiosas. Sin embargo, lo que distinguía a un sabio estoico de una persona común era su capacidad de someter esos deseos a la razón. Esto no implica una negación del placer o la supresión del deseo sexual, sino su alineación con el buen juicio y la virtud. Un punto clave en la percepción estoica del deseo es la distinción entre impulsos y asentimiento. Los impulsos son reacciones naturales, pero el asentimiento es un acto de la mente consciente. Los estoicos sostienen que aunque no podamos evitar sentir deseos, sí tenemos el control sobre cómo respondemos a ellos. El sabio estoico es aquel que puede sentir deseos sin ser impulsado a actuar de manera irreflexiva. En el contexto del deseo sexual, esto significa que uno debería acercarse al sexo con una perspectiva de autenticidad y respeto, no solo por uno mismo, sino también por la pareja. Los estoicos valoraban las relaciones basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo. Y desde esta perspectiva, el sexo no es simplemente un medio para el placer personal, sino una forma de conexión humana que debe ser manejada con cuidado y consideración. La moderación es también un tema recurrente en las enseñanzas estoicas. El exceso de cualquier cosa, incluido el deseo sexual, puede perturbar la armonía de la mente y llevar a una vida desequilibrada. Por lo tanto, el control y la moderación son esenciales para mantener tanto la salud mental como la física. Los estoicos aconsejarían disfrutar del placer sexual de manera que no comprometa la integridad personal ni la capacidad de actuar virtuosamente. Los estoicos también aconsejaban reflexionar sobre los deseos y cuestionar su origen y su propósito. Al examinar los deseos, uno podría discernir si surgen de necesidades genuinas o son simplemente el resultado de expectativas sociales o hábitos insalubres. Esta introspección podría ayudar a una persona a vivir de manera más auténtica y satisfactoria. En resumen, para los estoicos, el deseo es una fuerza poderosa que cuando se alinea con la razón y la virtud, puede enriquecer la vida humana. No se trata de renunciar al placer, sino de buscar una vida plena y significativa, donde los placeres, incluido el sexo, se disfruten con conciencia y en armonía con los valores éticos más elevados. Sexo y autodominio. La noción de autodominio en el estoicismo es intrincada y eminentemente práctica, permeando cada aspecto de la vida, y el ámbito sexual no es una excepción. Para los estoicos, el autodominio no es meramente una restricción impuesta sobre los deseos, sino una integración consciente de ellos en el marco de una vida racional y virtuosa. El autodominio sexual, desde esta perspectiva, requiere que uno reconozca el sexo como una parte natural y potencialmente hermosa de la experiencia humana, pero que también reconozca su potencial para perturbar la serenidad y el orden moral si se le permite operar sin la guía de la razón.
Es aquí donde el autodominio adquiere un significado especial. No es un rechazo del sexo, sino un esfuerzo por elevarlo, por conducirlo de tal manera que refuerce, en lugar de debilitar, el carácter moral. Los estoicos veían las emociones y los deseos como respuestas naturales a las impresiones del mundo, pero enfatizaban que el asentimiento a estas impresiones, la decisión de actuar sobre ellas, debía estar sujeto a la deliberación racional. En el contexto sexual, esto significa que una persona podría sentirse atraída por los placeres de la carne, pero debe considerar cuidadosamente las implicaciones de rendirse a esos placeres. Es la acción propuesta consistente con las virtudes estoicas de respeto, justicia y moderación. El autodominio, entonces, no es simplemente resistir a la tentación, sino más bien entender la naturaleza y el propósito del deseo sexual, alineándolo con los principios de una buena vida. Esta comprensión se extiende a la elección de la pareja sexual, la naturaleza del consentimiento y el respeto mutuo dentro del contexto sexual. El sexo, en una vida estoica, es una expresión de conexión entre dos personas que no solo buscan satisfacción personal, sino que se esfuerzan por actuar de acuerdo con principios éticos. Figuras como Marco Aurelio y Epicteto, aunque vivieron en tiempos y contextos muy diferentes al nuestro, ofrecen consejos que aún resuenan. Ambos aconsejarían que en el acto sexual, como en todas las actividades humanas, deberíamos esforzarnos por mantener la dignidad y el autorrespeto, actuando de manera en la que podamos mirar retrospectivamente nuestras acciones, sin remordimientos. Nos recordarían que el placer momentáneo no debe ganar sobre la tranquilidad duradera y el bienestar que viene de vivir una vida equilibrada y ética. Por lo tanto, la discusión estoica sobre el sexo y el autodominio es sorprendentemente contemporánea, abogando por una visión del sexo que sea consciente, considerada y, en última instancia, humana, en lo que se refiere a su reconocimiento de la complejidad del deseo. En el corazón de la enseñanza estoica está la idea de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ejercer control sobre nuestras vidas, y que el autodominio es una clave para alcanzar no solo la virtud, sino también la felicidad genuina. Sexo y virtud. El enlace entre sexo y virtud en el estoicismo es una meditación sobre cómo las acciones humanas, incluso aquellas que involucran placeres básicos, pueden ser ejecutadas de manera que resuenen con los ideales de carácter y ética. La virtud en el estoicismo es el bien más alto y la única fuente de felicidad verdadera. Esta búsqueda de la virtud no excluye el sexo, sino que busca contextualizarlo dentro de una vida vivida con integridad y propósito moral. Para los estoicos, el sexo, cuando se practica con virtud, no es simplemente un acto físico, sino una manifestación de la conexión y la relación humanas, una que puede y debe ser enriquecedora y afirmativa de la vida. Esto significa que el sexo no debe ser impulsado por la lujuria o la necesidad de conquista, sino por una conexión genuina y mutua entre dos individuos. La virtud en el sexo implica la presencia de consentimiento, igualdad y la búsqueda conjunta del bienestar emocional y físico. La relación sexual, entonces, es un escenario donde la autenticidad y la sinceridad deben prevalecer. Se convierte en una expresión de las virtudes estoicas cuando se maneja con sabiduría, prudencia en elegir el momento y la pareja adecuados, coraje, honestidad y vulnerabilidad, justicia, respeto y consideración por el otro, y moderación, autocontrol y ausencia de excesos. En este marco, el sexo trasciende el acto en sí y se convierte en un vehículo para el cultivo de relaciones personales más profundas. La virtud estoica en el contexto sexual también significa la capacidad de decir no cuando el sexo no se alinea con los valores personales o cuando podría llevar a daño o injusticia. La abstención y la indulgencia se convierten en decisiones conscientes, equilibradas y reflexionadas. Además, los estoicos enseñaban que la virtud se manifiesta no solo en la acción, sino también en la reacción. Por lo tanto, la respuesta emocional y mental al sexo, ya sea en términos de cómo uno maneja el rechazo o la gratificación, también es un campo fértil para la práctica de la virtud. Se anima a los individuos a reflexionar sobre sus experiencias sexuales, con una mentalidad de crecimiento, aprendiendo de ellas de una manera que fomente un mayor autodescubrimiento y madurez emocional.
En la práctica de la virtud, en la sexualidad, también implica la reflexión sobre el propósito del sexo, en un mundo que a menudo promueve la gratificación inmediata. El enfoque estoico llama a considerar cómo el sexo se ajusta a los objetivos más amplios de la vida y cómo puede servir para reforzar, en lugar de debilitar, el carácter personal y las relaciones significativas. En última instancia, el sexo y la virtud, desde la perspectiva estoica, no están en conflicto, sino que están intrínsecamente conectados. La virtud informa cómo uno se acerca al sexo, y las acciones sexuales, a su vez, son una expresión de la virtud. El estoicismo ofrece una visión del sexo que es considerada y holística, una que honra la complejidad de la naturaleza humana y busca el bienestar en su sentido más pleno y rico. Amor y sexo en la filosofía estoica. El amor y el sexo en la filosofía estoica presentan un campo de estudios fascinante, puesto que los estoicos ofrecen una perspectiva sobre estos temas que es tanto práctica como profundamente espiritual. Mientras que el sexo es una función física y una fuente de placer, el amor, según los estoicos, es una virtud, un componente esencial de la vida buena y ética. En el estoicismo, el amor es visto como un afecto profundo y racional hacia otros seres humanos, un sentimiento que se alinea con la justicia y la bondad social. Es una fuerza que impulsa no solo la benevolencia, sino también la acción correcta y el deseo de ver a otros prosperar. Cuando se aplica al contexto del sexo, el amor estoico se convierte en una lente a través de la cual las interacciones sexuales son evaluadas no solo por el placer que proporcionan, sino también por el bienestar mutuo que promueven. Para los estoicos, la clave del amor es la reciprocidad y la compatibilidad con el desarrollo personal y moral de cada individuo. En el ámbito del sexo, esto significa que una relación física debe estar imbuida de esta calidad amorosa para considerarse virtuosa y ética. El sexo sin amor, aunque no necesariamente condenado, se percibe como inferior al sexo que se lleva a cabo dentro del contexto del amor comprometido y consciente, ya que este último apoya el crecimiento personal y la armonía con el universo racional. La práctica estoica del amor también abraza la idea de la humanidad como una colectividad, en la que cada persona es una parte del todo más grande. Desde esta visión, el amor sexual no es solo una expresión de afecto individual, sino una expresión de la conexión interhumana que respeta la dignidad y la integridad de las personas involucradas. Esta perspectiva promueve un enfoque del sexo que es respetuoso, consciente y deliberadamente alineado con los valores más altos de la filosofía estoica. El sexo que se practica con amor estoico se convierte entonces en un acto de respeto mutuo y cuidado, un medio a través del cual dos personas pueden encontrarse, no solo en un nivel físico, sino también emocional y espiritual. Este tipo de unión sexual se ve como una que potencia la vida, ya que está en armonía con la naturaleza humana en su forma más elevada y con la búsqueda de la virtud. Es importante notar que los estoicos no idealizaban el amor romántico en la manera en que a menudo se hace en la cultura contemporánea. Para ellos, el amor era importante en la medida en que se alineaba con la sabiduría y el bienestar general. Así, mientras que el sexo podría ser una parte de la expresión del amor estoico, no era su única manifestación ni su fin último. El amor podía ser platónico, fraternal o incluso un amor más amplio por la humanidad, todos los cuales se consideraban valiosos. En la práctica moderna, aplicar los principios estoicos al amor y al sexo puede llevar a una reflexión más profunda sobre cómo nuestras relaciones sexuales y amorosas contribuyen a nuestra vida como un todo. Nos invitan a preguntarnos si nuestras acciones sexuales están en consonancia con nuestros valores más altos y si fortalecen o debilitan nuestra capacidad de vivir con virtud y propósito. Concluyendo, el amor y el sexo en la filosofía estoica no se trata de imponer una rigidez moralista, sino de invitar a una mayor conciencia y consideración sobre cómo estos aspectos fundamentales de la experiencia humana se integran en una vida buena y significativa. El amor es el marco dentro del cual el sexo puede ser no solo disfrutado, sino también convertido en una fuente de rica satisfacción emocional y espiritual. Placer versus felicidad. En la filosofía estoica, el placer y la felicidad son conceptos que se entrelazan, pero no son intercambiables.
El placer, entendido como una sensación pasajera y física, es considerado por los estoicos como algo que se debe disfrutar con precaución. La felicidad, en cambio, es vista como el resultado de una vida vivida en armonía con la virtud y la razón. Para los estoicos, la verdadera felicidad, o eudaimonía, es un estado de tranquilidad y satisfacción que se deriva de saber que uno está viviendo de la manera correcta, independientemente de las circunstancias externas. Mientras que el placer es algo que se puede experimentar en un momento dado, a menudo a través de los sentidos, la felicidad estoica es una condición sostenida del alma. No es el resultado de un solo acto o experiencia, sino el producto de una serie de elecciones conscientes y racionales que en conjunto reflejan una vida de virtud. En este sentido, la felicidad estoica no es vulnerable a los caprichos del destino o a los cambios en las circunstancias externas. Es una fortaleza interna, un equilibrio que se mantiene independientemente de las experiencias de placer o dolor. Los estoicos advierten contra la sobrevaloración del placer, argumentando que la búsqueda incesante de placer sensorial puede llevarnos a una vida superficial y desequilibrada, donde nuestras decisiones están guiadas por la gratificación inmediata, en lugar de la sabiduría y el bienestar a largo plazo. En este escenario, el placer se convierte en un tirano que dicta nuestras acciones, alejándonos de la verdadera felicidad. La felicidad estoica, en cambio, es un reflejo de la autosuficiencia y la autarquía. La idea de que uno es completo y autosuficiente, no en el sentido de aislamiento, sino en el sentido de no depender de placeres fugaces para el bienestar. Esta concepción de la felicidad es radicalmente diferente de las nociones comunes que la asocian con la acumulación de bienes materiales o experiencias placenteras. En la vida cotidiana, este enfoque estoico significa que mientras disfrutamos de los placeres que la vida tiene para ofrecer, no debemos depender de ellos para nuestra satisfacción vital. Se promueve el disfrute del placer de manera consciente y con moderación, siempre con la comprensión de que el placer en sí mismo no es suficiente para una vida buena y significativa. Finalmente, los estoicos nos invitan a que reflexionemos sobre nuestras acciones y motivaciones, a preguntarnos si estamos buscando placeres que son superficiales y temporales o si estamos cultivando un estado de bienestar más profundo y duradero. El objetivo último es lograr un estado de contentamiento y paz interna, una felicidad que no está sujeta a las fluctuaciones del destino o las emociones, sino que sea el resultado natural de vivir una vida de virtud y propósito. La perspectiva estoica sobre las relaciones. Dentro del marco estoico, las relaciones humanas son vistas como fundamentales para el desarrollo moral y la realización de una vida virtuosa. Los estoicos, valorando profundamente la interconexión y la interdependencia de los seres humanos, enfatizan la importancia de las relaciones basadas en la reciprocidad y la comprensión mutua. En este sentido, cualquier relación, ya sea amistosa, familiar o romántica, debe ser un reflejo de los principios estoicos de respeto, honestidad y cuidado mutuo. Esto implica que en las relaciones íntimas, al igual que en todas las facetas de la vida, debemos aspirar a actuar con integridad y autenticidad. Una relación estoica no se mide tanto por el placer o la felicidad que proporciona, sino por la calidad de carácter que promueve tanto en uno mismo como en la pareja. Por lo tanto, la compatibilidad estoica no se basa únicamente en la afinidad emocional o los intereses compartidos, sino en la capacidad de cada individuo para contribuir al crecimiento moral y espiritual del otro. En términos prácticos, esto significa que las relaciones deben ser mantenidas con una consideración constante hacia el bienestar de la otra persona, así como hacia el bien común. Los estoicos aconsejarían que se deben resolver los conflictos a través del diálogo y la comprensión, en lugar de la confrontación y la ira. Además, las relaciones deben ser una fuente de apoyo mutuo, no solo en tiempos de alegría y éxito, sino también, y quizás especialmente, en momentos de dificultad y desafío. Por otra parte, la perspectiva estoica también reconoce la impermanencia de todas las cosas externas, incluidas las relaciones humanas. Esto no lleva a un desapego frío, sino a una apreciación más profunda del momento presente y de las personas con las que compartimos nuestras vidas.
se nos recuerda que debemos valorar y cuidar nuestras relaciones mientras las tengamos, pero siempre con la comprensión de que no están completamente bajo nuestro control y que podrían cambiar o terminar. La sabiduría estoica también sugiere que debemos ser selectivos con nuestras relaciones. Deberíamos buscar y cultivar aquellas que nos desafíen a ser mejores y que se alineen con nuestros valores más profundos. Esto no es un llamado a la exclusión social, sino una invitación a fomentar conexiones que sean verdaderamente enriquecedoras y sustentadoras. En última instancia, las relaciones son un espejo de nuestras propias virtudes y defectos, y trabajar en ellas es trabajar en nosotros mismos. Son un campo de práctica para la paciencia, la empatía y la justicia. La filosofía estoica nos alienta a ver nuestras relaciones no como fines en sí mismas, sino como partes integrales de una vida buena y virtuosa, y abordarlas con la misma seriedad y compromiso que aplicaríamos a nuestra propia mejora personal. Moderación y placer. En la cosmovisión estoica, la moderación no es meramente una regla o restricción, sino un principio que guía el disfrute de los placeres de la vida. Los estoicos argumentaban que los placeres, incluidos los sexuales, deben ser abordados con una mentalidad de equilibrio y autocontrol. El concepto de moderación va más allá de la simple contención. Se trata de encontrar el punto medio entre la privación y el exceso, un punto en el que el placer no perturba la tranquilidad del alma ni obstaculiza la búsqueda de la virtud. Esta búsqueda de equilibrio no se origina de una aversión al placer en sí, sino de una comprensión de que el exceso de placer puede convertirse fácilmente en un tirano que dicta nuestras decisiones y comportamientos, llevándonos a un estado de dependencia y, en última instancia, de sufrimiento. La moderación, por lo tanto, se convierte en un acto de liberación, permitiendo a la persona disfrutar de los placeres de la vida, sin convertirse en su esclavo. En la práctica, la moderación estoica en el contexto del placer significa disfrutar con conciencia y presencia, saboreando las experiencias sin caer en la trampa de la indulgencia irreflexiva. Es un reconocimiento de que aunque los placeres pueden aportar alegría a la vida, no son la fuente de una felicidad duradera y por lo tanto no deben perseguirse a expensas de los principios éticos y el bienestar a largo plazo. Además, la moderación en el estoicismo no es solo una disciplina personal, sino también una responsabilidad social. Al moderar nuestros propios deseos y placeres, nos volvemos más conscientes de las necesidades y bienestar de los demás, promoviendo así una comunidad más justa y armoniosa. El control de los impulsos y deseos también conduce a una mayor claridad del pensamiento, permitiendo una toma de decisiones más sabia y considerada en todos los aspectos de la vida. La moderación, entonces, es una forma de sabiduría práctica, una habilidad que nos permite navegar la complejidad de nuestras emociones y deseos. Los estoicos la consideraban esencial para la libertad interior, ya que solo cuando somos capaces de ejercer moderación podemos ser verdaderamente autónomos y libres de las fuerzas externas que de otro modo podrían dominar nuestras vidas. En resumen, la moderación en el disfrute del placer es un reflejo de una mente bien ordenada y una vida bien vivida, según los estoicos. Nos enseña a vivir de manera que cada placer se experimente plenamente, pero nunca a costa de perder nuestra integridad o nuestro enfoque en el bien más alto. Una vida de virtud y significado genuinos. Consecuencias de la indulgencia. La indulgencia desmedida para los estoicos es una vía segura hacia la desdicha. Ellos creían que ceder repetidamente a los impulsos inmediatos, especialmente en la búsqueda del placer sexual, puede conducir a una serie de consecuencias negativas tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. Al hablar de indulgencia, no solo se refiere al acto físico del exceso, sino también a la mentalidad que lleva a una persona a buscar constantemente la gratificación sin restricciones. El problema con la indulgencia no es simplemente que pueda llevar a resultados prácticos negativos, como la mala salud o la inestabilidad en las relaciones personales, sino que también puede corromper el carácter. Un patrón de indulgencia erosiona la fortaleza interna que permite a las personas resistir los caprichos del destino y las dificultades. La indulgencia debilita la voluntad y compromete la capacidad de tomar decisiones racionales y bien consideradas. Las consecuencias de la indulgencia van más allá de los efectos personales
y tocan la fibra de cómo nos relacionamos con los demás. Un individuo que se entrega constantemente a sus deseos puede llegar a ver a los demás como medios para satisfacer sus propios fines, lo que puede llevar a la explotación y a la falta de respeto por la dignidad de los demás. Esta perspectiva utilitaria de las relaciones humanas es antitética a los valores estoicos de justicia y respeto mutuo. Además, la indulgencia crea un ciclo de dependencia y deseo que nunca se satisface completamente. Los placeres se vuelven menos satisfactorios con el tiempo si se consumen sin moderación, lo que puede llevar a una búsqueda sin fin de estímulos más nuevos y más intensos. Este ciclo no solo es insostenible, sino que también desvía la atención y los recursos de actividades más enriquecedoras y constructivas. Los estoicos enseñaban que una vida gobernada por la indulgencia es una vida gobernada por el miedo. Miedo a la pérdida del placer, miedo al dolor y miedo al juicio de los demás. Liberarse de la indulgencia es, por lo tanto, también liberarse de estos miedos, permitiendo que uno viva con mayor coraje y autenticidad. La práctica estoica del autoexamen es una herramienta útil para combatir la tendencia a la indulgencia. Reflexionar sobre nuestras acciones y motivaciones diariamente puede ayudarnos a identificar patrones de comportamiento indulgente y redirigir nuestras energías hacia prácticas más virtuosas. La atención plena y la conciencia de nuestras acciones son esenciales para mantener la moderación y para vivir una vida alineada con nuestros valores más profundos. En resumen, mientras que la indulgencia puede ofrecer gratificación a corto plazo, los estoicos advierten que sus consecuencias a largo plazo pueden ser perjudiciales para el bienestar individual y colectivo. En lugar de buscar el placer sin ninguna restricción, los estoicos recomiendan buscar un sentido de propósito y contentamiento que surja de vivir una vida de virtud y razón. Reflexión final. Hemos navegado juntos a través de las complejas aguas del deseo y la disciplina, explorando cómo los valores estoicos pueden coexistir e incluso enriquecer nuestra comprensión y experiencia del sexo. En este diálogo entre la antigua sabiduría y los placeres contemporáneos, descubrimos que no se trata de elegir entre la virtud y el deseo, sino de buscar un equilibrio que honre ambos aspectos de nuestra humanidad. El estoicismo nos enseña que la virtud no está en oposición al placer, sino que propone una manera de experimentar el placer que contribuya a nuestra integridad y crecimiento personal. El autodominio, la sabiduría y la justicia, lejos de reprimir nuestras experiencias sexuales, pueden proporcionar un marco para profundizarlas y hacerlas más significativas. Así, mientras reflexionamos sobre las ideas compartidas hoy, podemos considerar cómo nuestros propios valores y acciones se reflejan en nuestras vidas sexuales. Buscamos conexiones que sean recíprocas y respetuosas. Estamos presentes con nuestros socios, física y emocionalmente. Y cómo podemos aplicar la moderación para no solo disfrutar del placer, sino también para enriquecer nuestra conexión con nosotros mismos y con otros. En el camino hacia el autodescubrimiento y la mejora personal, el diálogo entre el sexo y los valores estoicos es un recordatorio para actuar no por impulso, sino con consideración, respetando la dignidad propia y ajena. Al fin y al cabo, la mayor expresión de nuestros valores estoicos en la vida sexual podría ser la búsqueda de una intimidad genuina, una que nos desafía a crecer y a amar con sabiduría y compasión. Si este análisis sobre sexo versus valores estoicos te ha provocado reflexión, te invito a continuar la conversación. Suscríbete al canal para unirte a nuestra comunidad de buscadores modernos de sabiduría antigua. Comenta tus pensamientos, comparte tus experiencias y vamos juntos a descubrir cómo las enseñanzas de hace milenios pueden iluminar los rincones más íntimos de nuestras vidas hoy. Gracias por estar aquí, por tu curiosidad y tu apertura. No olvides suscribirte y hasta la próxima. Sigue explorando, creciendo y viviendo conscientemente cada aspecto de tu vida.